En esta presentación vamos a explicar ahora cómo poder crear un proyecto en donde vamos a explicar los tres elementos que necesitamos crear para poder trabajar con conexiones a base de datos. Primero que todo, em, nosotros vamos a trabajar con la estructura de aplicaciones empresariales. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a crear dos proyectos en donde un proyecto va a tener relacionado o va a estar relacionado con lo que es, si no me equivoco, lo tengo por acá, la estructura, con la estructura que yo les mostré en los videos anteriores, que vendría siendo, o sea, no, esta de acá, ¿ya? Esa estructura, o esa arquitectura, mejor dicho, en donde va a haber un módulo en el proyecto que nosotros vamos a crear que va a trabajar con un EJB o un Enterprise Java Beans, ¿ya? En donde en ese módulo debería estar toda la lógica de negocio, principalmente el proceso de las consultas a la base de datos, la manipulación de datos, etcétera, ¿ya? Y este componente JB se debería comunicar con un componente web, como también se podría comunicar con una aplicación cliente, ¿ya? Nosotros estamos trabajando principalmente con un componente web. Y en ese componente web nosotros lo que estamos generando son vistas en donde vamos a mostrar elementos o datos de nuestra base de datos, que tenemos una tabla, si se recuerdan, que es producto. Y tenemos un producto agregado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a explicar un poco a grandes rasgos, eso lo vamos a ver más en detalle en clases, pero a grandes rasgos qué es lo que es un Session Bean, ¿ya? Que es el componente también que vamos a crear más adelante, ¿ya? Aquí básicamente explica un poco qué es lo que es un Session Bean y yo lo defino, ¿cierto? Como lo dice acá también, el Session Bean no es más que un servicio que ofrece, ¿cierto? En donde ese servicio puede ser ejecutado o consumido por clientes, ¿ya? Y este cliente principalmente que va a consumir este servicio va a ser un módulo web, ¿vale? Em, lo otro que es que los session beans ya se pueden dividir en tres, pueden ser de tres tipos, ¿ya? Uno es el session beans sin estado, ¿ya? Que es el proceso genérico y es el que nosotros vamos a trabajar, en donde básicamente va a estar el servicio disponible y cualquier cliente puede acceder a ese servicio, ¿ya? Por otra parte existen los session beans con estado, ¿ya? En donde por cada cliente se tiene que generar un session bean diferente, ¿ya? O sea, para poder manejar la sesión del cliente principalmente. Y el singleton beans principalmente cuando yo quiero trabajar con acceso a datos, principalmente por el tema de las transacciones, ¿ya? Eso lo vamos a revisar también más adelante. La estructura, para que se entienda acá, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar de esta forma. O sea, vamos a tener un pool de instancias, ¿ya? Esto lo hace automáticamente nuestro servidor Glassfish, ¿ya? En donde muchos clientes van a poder acceder a ese servicio de poder a lo mejor crear un producto, eliminar un producto, actualizar un producto y mostrar productos, por ejemplo, ¿vale? Que por defecto está de esa forma configurado. Pero también nosotros podríamos definir un stateful session bean, sesión con estado, en donde por cada cliente, ¿cierto? Cada cliente va a manejar su propio session bean, ¿vale? De esa forma. Y la otra arquitectura es el singleton, donde lo ideal es que se va a compartir solamente un session bean y obviamente para poder acceder, o los clientes para poder acceder a este servicio, obviamente se debe acceder de uno a la vez. O sea, si uno está ocupando el servicio, él pasa a un proceso de espera, ¿cierto? Y obviamente una vez que se desocupa ese servicio, el cliente puede acceder a ese servicio nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, esos son los tres tipos de sessions beans que nosotros vamos a definir. Ya vamos a hacer más adelante algunos con singleton, pero por defecto vamos a trabajar de esta forma para ir explicando un poco el proceso que vamos a ir creando.
¿ya? Entonces, este session bin está acá, ¿cierto? Este servicio, el que nosotros vamos a ofrecer, no, NetBeans lo crea automáticamente y lo ideal es que en clase, ¿cierto? Vamos a ir complementando un poco la forma en cómo podemos trabajarlo, ¿ya? Ahora, basándonos en nuestro proyecto, ¿ya? Nosotros, de hecho, voy a ver si puedo crear un nuevo grupo. Nuevo grupo, crear grupo. Y déjenme ver aquí. No, ya, no importa. Ya. Por lo tanto, lo que vamos a crear es un proyecto, ¿ya? Este proyecto es un Enterprise Application, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a trabajar. Siguiente, lo vamos a llamar demo video JPA. Siguiente, la versión 6 de Glassfish. Y fíjense que acá nos está creando los dos módulos que habíamos mencionado en la arquitectura EJB. EJB más módulo web. Entonces el video, no le hemos puesto, aquí está, demo JPA, ¿cierto? Entonces, acá está. Entonces la arquitectura de nuestro proyecto, podemos decir que tiene un proyecto que es una forma de triángulo que lo único que tiene son los dos módulos cargados, ¿ya? Que es el módulo web y el módulo demo video JPA-EJB. ¿Ya? Principalmente este archivo lo único que sirve, para lo único que sirve es para poder agregar otro proyecto a la estructura que tenemos acá y también para poder ejecutar la aplicación. O sea, si yo quiero ejecutar mi módulo web, lo tengo que hacer ejecutando todo el módulo completo, ¿ya? Por otra parte está el demo video JPA, que el demo video JPA es un proyecto, como un proyecto se podría decir, em, en este caso sería como un proyecto de Standard Edition, ¿ya? Donde solamente vamos a crear clases y obviamente session beans, que la particularidad que tiene esto es de obviamente programar servicios, pero estos servicios se puede representar como los famosos DAO que uno programa en Java SE, por ejemplo. Se podría definir acá, separar un poco la lógica de la capa de presentación, ¿ya? Tiene las mismas características y fíjense que ahí tiene una nueva carpeta y un archivo de configuración y servicios de servidor o recursos de servidor que se pueden ir generando automáticamente. Nosotros ya tenemos configurada la conexión en Glassfish, por lo tanto acá lo único que tenemos que hacer básicamente es configurar, ¿ya? Programación muy poca, ¿ya? De hecho nosotros deberíamos trabajar la programación principalmente acá, ¿ya? En el módulo video JPA War, ¿ya? Que acá es un proyecto que creo que por defecto lo trabaja con JSP y Servlet, pero nosotros recuerden que estamos trabajando con JSF y Managed Bean. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es con la persistencia de Java, principalmente el framework, ¿ya? El framework JPA o Java Persistence API, que es un framework que es bastante bueno. Existen varios frameworks que trabajan con la persistencia. Está MyBatis, ¿ya? Que es un framework que trabaja a nivel de XML y también es bastante limpio el código que uno genera. De hecho, yo lo definiría como mucho más limpio que JPA y Hibernate, ¿ya? Em, y está también el framework Hibernate, que lo que genera Hibernate también es mucho código, ¿ya? Tiene su propio lenguaje que es HQL, ¿ya? Y también es bastante sencillo de trabajar,
Ya, de hecho, en los semestres anteriores trabajamos con Hibernate. En esta ocasión vamos a trabajar con JPA, que es el framework estándar de Java, y la particularidad que tiene es que se basa en un mapeo relacional, en un ORM, ¿ya? En un Object Relational Mapping, que en el fondo lo que hace es poder mapear un modelo relacional a objetos, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que si tenemos un mapeo relacional de un modelo relacional a objeto, se nos hace bastante sencillo poder acceder a los datos de estos, ¿ya? Por lo tanto, en este video lo que vamos a hacer es explicar cuáles son los pasos necesarios para hacer este mapeo y para, obviamente, configurar el servicio que va a entregar este proceso, ¿ya? Por ejemplo, en Source Package, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo elemento, y para poder crear un nuevo elemento tenemos que ir a otro, ¿ya? Nos vamos a la carpeta que se llama Persistence, ¿ya? Y fíjense que acá nosotros podemos crear distintos archivos ya relacionados con la persistencia. Em, Primero, nosotros deberíamos crear un Persistence Unit. ¿Qué es lo que hace este archivo? Este archivo lo que va a hacer, se va a comunicar, ¿ya? Se va a comunicar con el JNDI del video 2, donde nosotros creamos un recurso que se llamaba JNDI video, no sé si se recordarán, en donde este archivo va a establecer la conexión a la base de datos, ¿ya? O sea, este archivo va a establecer la conexión al JNDI. ¿Y qué es lo que va a hacer el JNDI? Se va a conectar, ¿cierto?, al data source, es decir, va a acceder al pool de conexiones que nosotros creamos. Una vez que está creado esto, nosotros necesitamos crear el mapeo relacional, ¿ya? Ese mapeo relacional tiene que ver con las entity class, que son los famosos pojos o los plain old Java object, ¿ya? En donde estos pojos, ¿cierto? En el fondo, si yo tengo 20 tablas, se van a crear 20 clases y obviamente se va a manejar o va a permanecer la conexión, o sea, la relación entre clases, ¿ya? O sea, debería ser un mapeo relacional, obviamente considerando las relaciones entre las tablas, y acá se considerarían las relaciones entre las clases, cosa que esto es una ventaja eh, considerable si manejamos muy bien la relación a objetos, ¿ya? Finalmente estarían los session beans, es decir, por cada entity class se va a generar un session bean, en donde ese es el servicio que yo voy a crear. ¿Qué me va a hacer este session beans for entity class? Me va a crear 4 archivos más o menos, o 3 archivos, en donde crea una clase abstracta, crea una interfase y además de eso crea, cierto, em, el mismo session beans, ¿ya? Entonces lo ideal acá, cierto, es que esto lo crea automáticamente. Entonces nosotros acá, insisto, que no hay programación. Lo que hay que entender básicamente es el concepto y obviamente lo que nosotros revisemos en clase en términos de el lenguaje JPA, posteriormente lo que nosotros podríamos crear como métodos de negocio, etcétera. Entonces vamos a crear primero el Persistence Unit, ¿ya? Que es la conexión. En el Persistence Unit, fíjense que acá aparece el nombre, que por defecto lo vamos a dejar de esa forma. El Persistence Provider, en este caso vamos a dejarlo por defecto, JPA. Fíjense que también tenemos Hibernate, que es el otro framework que nosotros habíamos mencionado. Y en el Data Source, que esto es muy importante, aquí debería aparecer nuestro JNDI video, ¿ya? O sea, aquí deberían aparecer todos nuestros recursos que hemos creado. En mi caso yo tengo bastantes, debido a las secciones que tenemos en clase, ¿cierto? Pero en este caso, JNDI video es el que va a establecer la conexión a nuestra base de datos PD video, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso, finalizamos, ¿ya? Y ahí ya tenemos lista lo que es la conexión, porque todo eso lo explicamos en los primeros videos, ¿cierto? Y ya tenemos la conexión a la base de datos, ¿ya? Entonces esto lo que es un XML que en el fondo lo único que está seleccionando, ¿cierto? Es definiendo que en esta etiqueta nosotros vamos a acceder, ¿cierto?, al data source JNDI video, y todo lo demás obviamente lo gestiona nuestro ClassFit, ¿ya? Entonces de esa forma. Una vez que tenemos eso, ese archivo queda en la carpeta de files o configuration files, ¿ya?
que vendría siendo esa, ¿ya? Una vez que tenemos este archivo XML, tendríamos que crear de nuevo la carpeta persistence, tendríamos que crear el entity class from database, ¿ya? En este caso, el entity sería siguiente, ¿ya? Y fíjense que acá algunos pueden tener un inconveniente que no aparezca nada, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar nuestro JNDI video, ¿vale? Ahí. Y fíjense que nos aparece esta ventanita, que esta ventanita en el fondo están todas las propiedades que nosotros especificamos en el Glassfish, ¿ya? Cuando nosotros lo configuramos, aparece la ruta, aparece la base de datos, etcétera, ¿vale? Entonces, como está todo ok, simplemente finish, ¿ya? No es necesario siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que seleccionamos, ¿cierto? Fíjense que igual no aparecen las tablas que están en esa base de datos. Tenemos que seleccionarla nuevamente, ¿vale? Y de esa forma, ¿cierto? Perdón, ahí. De esa manera carga la tabla producto, ¿vale? Agregamos todo. Siguiente. Ya, recuerden que estamos configurando los pojos. Por lo tanto, lo que nos va a pedir acá es un package, que en este caso vendría siendo cl.pojos, ¿vale? Vamos a generar anotaciones de, de consulta, ¿cierto? Para la persistencia o para los campos de persistencia. Le vamos a colocar que sí. Vamos a generar, en este caso, anotaciones de ese tipo para poder generar o para poder tener consultas predefinidas. Y vamos a generar, esto no lo vamos a generar, ¿ya? No vamos a generar conceptos de relación entre herencia ni nada por el estilo. Siguiente. La asociación va a estar por defecto, pero, ¿cierto? Como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con arrays o listas, acá tenemos que seleccionar listas, ¿vale? Y de acá lo dejamos por defecto, ¿ya? Entonces, de esa forma. Y finish, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que crea acá? Crea una clase producto, ¿ya? Muy similar. Estas anotaciones, ¿verdad? Nosotros le dijimos que las colocara, ¿vale? Podemos simplemente colocar que no o especificar que no las coloque, pero lo ideal es poder definir estos nombres que posteriormente los podemos utilizar, ¿ya? ¿Y para qué los vamos a utilizar nosotros? Lo vamos a utilizar para crear el servicio cuando creemos el Session Beans, ¿ya? Fíjense que las anotaciones que se generan acá tienen relación con las características de la base de datos, por ejemplo el ID, que vendría siendo el código, que es Generate Value, Basic y Column, ¿cierto? Que vendría siendo todas las características de, en este caso, una clave autoincrementable, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que hacer a mano si es que tuviéramos que representar una tabla o un mapeo relacional a objetos. Tendríamos que especificar también, fíjense acá, que por ejemplo el nombre tiene un column name que se llama nombre, así se llama en la base de datos, y tiene un varchar, como es un varchar de 20, aquí se le especifica con un size, tamaño máximo de 20, ¿ya? Y lo demás es setter y getter, que sabemos que en este caso lo crea automáticamente. Por lo tanto, aquí están las características del mapeo relacional, que obviamente en clase se van a explicar con más detalle cada uno de estos puntos. Una vez que tenemos el pojo creado, lo que tenemos que hacer también en el mismo source package del módulo EJB, seleccionar en este caso el módulo de persistence y seleccionar la última opción, que vendría siendo Session Beans for Entity Class, ¿ya? Siguiente. Fíjense que ahora nos aparece nuestro pojo producto para poder crear los servicios, y obviamente lo ideal es poder utilizar cada una de las anotaciones que genera por defecto el pojo, que son insertar, eliminar, actualizar, buscar y mostrar todos, ¿ya? Y contar también. Lo agregamos. Siguiente, ¿ya? Y acá definimos el package, que lo ideal es que no queden en el mismo package, sino que queden en un pojo de service, ¿ya? Que son los servicios. Esta parte de acá es muy importante. ¿Por qué razón? Porque
podemos indicar que cree interfaces o simplemente que no las cree. Yo le voy a colocar que sí crea una interfase. Existen dos tipos de interfaces. Ya una local, cuando nosotros estamos trabajando de forma local en la misma máquina virtual de Java, ¿ya? Y también lo podemos trabajar de manera remota. ¿Qué significa que trabaje de manera remota un Session Bean? Significa que yo voy a tener dos máquinas virtuales en donde un servicio puede estar alojado en otra máquina virtual. Y básicamente el remote nosotros lo podemos especificar cuando tengamos más de una máquina virtual con, en este caso, servicios ejecutándose. ¿Ya? En este caso solamente local. ¿Vale? Finish. Entonces lo que se va a generar acá son tres archivos en el package service. ¿Ya? El primer package, ¿cierto? Primero, el producto FACAD, ¿cierto? Es, si le hacemos doble clic, perdón, acá, el producto FACAD tiene una clase muy importante que se llama Entity Manager, ¿ya? Que es propio de JPA. ¿Ya? De hecho, fíjense que aquí está haciendo referencia a el Persistence Unit, ¿cierto? Que nosotros habíamos creado en este archivo de configuración, que sería ese, ¿ya? De hecho, así se llama el Persistence Unit. Fíjense que aquí lo tengo. Ahí se llama. De esa manera, ahí está. Demo video JPA-EJB PU, ¿cierto? Fíjense bien. Ahí está. Está haciendo referencia a esa persistencia, a esa conexión. Y el Entity Manager lo que hace en el fondo permite poder ejecutar sentencias de manera especial, se podría decir, porque son framework. Recuerden que cuando uno trabaja con framework, en el fondo cambia un poco el lenguaje. ¿Ya? Y lo que hace el Entity Manager, él gestiona la conexión, que se ingresen los datos, que yo pueda buscar, que pueda eliminar, que pueda actualizar, etcétera. El que hace todo el trabajo es una clase abstracta que se llama AbstractFacade, y esta clase abstracta es una clase genérica, ¿ya? Y esta clase genérica lo que hace, fíjense que no tiene un tipo de clase, sino que define un tipo con una T, en donde aquí la gracia que tiene es que esta clase me va a servir para cualquier servicio, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un método que se llama crear, ¿ya? Y lo que hace, en el fondo, hace un persist, es decir, crea un objeto en la base de datos. Lo puede editar con esa instrucción, lo puede eliminar con esa instrucción, que vamos a explicarlo en clase cada uno de esos métodos. Vamos a estudiar la API, en este caso de JPA. Puede buscar, los puede buscar todos, puede buscar por un rango y puede contar cuántos registros tengo en la tabla, en una tabla en particular. Pero fíjense que no dice tabla producto, si se fijan, o una clase producto. ¿Por qué razón? Porque en este caso trabaja con una relación abstract facade. El producto facade extiende de abstract facade, es decir, hereda todos los elementos y obviamente implementa el producto facade local, que vendría siendo esta interfase, ¿ya? Y esta interfase lo que tiene son los métodos abstractos que está implementando, en este caso, el producto facade. ¿Cuál de estos tres archivos es el más importante? Primero, el abstract facade, ¿verdad? Que en el fondo el abstract facade lo que hace, se podría decir que hace todo el trabajo, ¿verdad? Y en un proyecto nosotros podríamos no utilizar un abstract facade, sí. O sea, yo podría definirlo manualmente por cada pojo, pero sería un trabajo extra, ¿ya? Entonces, si yo tuviera 20 tablas, tendría que hacer lo mismo para las 20 tablas. Lo que hace esta estructura de acá solamente lo genera una vez y los demás heredan los mismos comportamientos. Por lo tanto, sería mucho más sencillo trabajar con un abstract facade. De los tres archivos, para el módulo web que tenemos aquí, ¿cuál es el más importante o cuál es el que va a utilizar? Es este archivo, ¿ya? Este archivo, aquí se podría decir que estos son los servicios, ¿ya? Que el módulo web va a acceder, ¿ya? Para poder crear, editar, eliminar, buscar todos, buscar por un rango, ¿vale? Por lo tanto, este sería nuestro em, este sería nuestro elemento principal, ¿ya? Este es el archivo o este es el objeto que los módulos web, en este caso, los clientes van a acceder, ¿vale? Por lo tanto, este video lo vamos a dejar hasta acá, es decir, este video tiene relación con la creación del servicio
del módulo EJB, ¿ya? Y posteriormente vamos a explicar cómo nuestro módulo web puede acceder a estos servicios, cómo los puede ejecutar, etcétera, ¿vale? Entonces lo dejamos hasta acá y en el siguiente video vamos a explicar la comunicación de estos dos elementos, ¿vale?